Y dice Marcos capítulo 15, versículo 34. Y yo quiero que todos podamos leer este texto. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Y leemos. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que se nos viene a la mente es Jesús mirando al cielo y diciendo estas palabras: ¿por qué me has desamparado? Cuando alguien queda desamparado, literalmente, es cuando alguien queda dejado al lado, cuando alguien queda fuera de la puerta, queda excluido de cualquier situación. Y eso es cuando uno queda desamparado. Cuando uno tiene un desamparo, quiere decir que antes, en algún momento, estaba ligado con la persona, ¿sí? Si hay una persona desamparada, quiere decir que antes estaba amparada por otra persona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si una persona estaba amparada, quiere decir que la persona estaba bajo la subordinación o bajo el cuidado, bajo la protección, bajo una ligadura total entre uno y otro. Por lo tanto, hubo un desarraigo, que dentro de ese desarraigo hubo la forma de poder decir la desamparación, podríamos llegar a decir, no, el desamparo entre una persona y otra persona. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Sí, le pongo mucho énfasis porque tenemos que entender bien el concepto de estar desamparado. Ahora, esta palabra es dicha por Jesús. Y uno quizás no puede entender el concepto de por qué Jesús, siendo Dios, siendo el mismo Señor, habla de un desamparo. ¿Por qué le hablo de el amparo y el desamparo? Porque Jesucristo mismo, estando aquí en la tierra, fue tan hombre como usted y como yo. Porque muchos dicen, Jesús cuando estaba acá en la tierra tenía una capacidad divina. Él fue tentado de la misma manera que fue tentado usted, con las mismas limitaciones que tenía usted y que tiene usted. No es que Jesús tenía más poder humanamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Por eso sufrió un desamparo. Porque si no, jamás hubiera levantado su mirada hacia el cielo y hubiera dicho: Señor, ¿por qué me has desamparado? Uno a veces se pregunta y dice: ¿por qué Jesús, siendo Dios, habla de un desamparo si Él mismo es Dios mismo? ¿Sí? Estamos yendo por un lado muy finito, ¿sí?, que tenemos que interpretar muy bien para no entrar en conceptos erróneos. Por eso tenemos que entender bien el por qué Jesús fue desamparado. ¿Cuál es el motivo del desamparo de Cristo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Cuando Jesús miró al cielo, habló de un desamparo. Cuando Jesús estaba acá en la tierra, habló de autoridad. Entonces, uno dice, Jesús estando frente a Pilato, diciéndole: nada o ningún poder, mejor dicho, le dijo de esta manera: ningún poder te ha sido dado si no fuese dado del Padre. Y yo podría clamar y legiones de ángeles podrían venir en mi rescate, también decía el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que Dios, Jesús mismo, tenía la autoridad, mismo también vio a Tomás debajo de la higuera, tuvo diferentes aspectos que lo colocaron como Dios y le dieron características divinas. Él sufrió las mismas necesidades que sufrimos nosotros, pero al mismo tiempo Dios, o sea Jesús mismo, fue a la cruz, llegó a la cruz, y hubo un momento en donde Él literalmente dejó de ser Dios. ¿Por qué dejó de ser Dios? Porque Él no puede hablar de desamparo si es Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Jesús mismo habló de desamparo estando en la cruz, tuvo que haber un problema ahí, tuvo que haber algo que fuese crucial, porque durante toda la vida de Jesucristo, Él no cometió pecado porque Él tenía la capacidad
divina de no hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí? Aunque era humano, él seguía siendo divino durante toda su vida. Pero hubo un momento en la cruz que él levantó su mirada y dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te fuiste de mí? Estamos hablando de que si hay un desamparo, quiere decir que alguien te deja, quiere decir que alguien se va, quiere decir que alguien se separa de nosotros. Ahora, nosotros sabemos que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir de vuelta. Nosotros sabemos que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿sí?, Él era humano. ¿Y qué estaba dentro de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El Espíritu Santo estaba con Jesús, porque el Espíritu Santo es el que lo dejaba interceder al Padre. ¿Sí? Jesús es Dios, sin lugar a duda. El Espíritu Santo es Dios y Jehová el Padre es Dios. Pero Jesús, acá en la tierra, humanamente, necesitaba del Espíritu Santo para poder comunicarse con el Padre, para poder orar al Padre, para poder ver lo que el Padre le revelaba. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo, iglesia? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando habla de desamparo, habla de alejarse, separarse. ¿De quién? Del Padre. ¿Y quién era el que le permitía estar en comunicación con el Padre? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo lo dejaba estar en comunicación con el Padre, ¿qué fue lo que se fue del Señor? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor se encontró sin el Espíritu Santo, sin el Consolador, sin aquel que lo comunicaba con el Padre, sin aquel que enlazaba la Trinidad perfecta, sin aquel el cual era la comunicación absoluta con el Padre, el Hijo, tratando de poder llegar al Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto sucedió ¿cuándo? En la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y si nosotros vemos la traducción, cuando vemos Eloi, Eloi, lama sabactani, él no habla el por qué como una pregunta capciosa, como una pregunta en donde dice el motivo por el cual vos te separaste de mí. Él no está diciendo por qué te separaste de mí. Él lo que está tratando de poder explicar es: Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué llegamos hasta este punto? Pero no como un signo de pregunta. Es porque esto sucedió por tal motivo. Es una explicación lo que Él nos está dando, no una pregunta. Jesús en ningún momento de su ministerio, escuche bien, planteó una pregunta para que alguien responda algo que Él no sabía. En ningún momento. ¿Y sabe por qué? Se lo digo de una manera muy sencilla: porque es Dios. ¿Sí? Es imposible que Jesús, siendo Dios, pregunte algo a lo cual alguien le tenga que informar a Él, porque Él siempre informa. Entonces, Él no puede estar haciendo una pregunta para ser informado. Él lo que está diciendo es: ¿por qué me has desamparado? Porque está dando la respuesta del por qué me has desamparado, porque Él está en la cruz. La cruz fue el motivo del desamparo, el porqué del desamparo. Muchas veces nosotros malinterpretamos y vemos a Jesús como alguien colgado en la cruz preguntando el motivo del por qué hubo esa separación. Él no está preguntando el por qué hubo esa separación. Acá están sucediendo dos cosas muy importantes. Una es la respuesta del por qué se separaron y el proceso por el cual se separaron. El proceso es Jesús, Jehová, el Espíritu Santo
yendo a Jehová. Y el Espíritu Santo también rescatando a Cristo luego de la cruz. Que esto fue venciendo en el Hades y tomando las llaves de la muerte. ¿Vemos al Espíritu Santo obrar de esa manera? ¿Lo puede ver? Puede ver al Espíritu Santo obrando como yéndose, cortando la comunicación con el Padre, el Espíritu Santo tomando a Jesús del Hades y del infierno, el Espíritu Santo yendo con Jesús a la comunión con el Padre, Jesús estando en espíritu con comunión en el Padre y el Espíritu Santo hoy en día morando acá en la tierra. Ahora, usted, ¿por qué puede tener comunión con Dios? Por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está la comunión con el Padre. Cuando el Espíritu Santo no está de su vida, o en su vida específicamente, usted levanta los ojos al cielo y dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, ¿por qué me desamparas? Ahora yo le voy a dar el por qué el Señor lo desampara, o el por qué Jesús fue desamparado, literalmente. Vamos a ir al Salmo que recién acabamos de ver, Salmo 22. Y acá David explica el porqué de la separación. El Salmo 22, el que leímos recién hace un ratito cuando iniciaba la reunión. Y fíjense cómo comienza. Por supuesto, este Salmo está escrito muchos cientos de años antes de que Jesucristo viniera, ¿no? Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y miren lo que dice tan profundo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, nosotros vemos que Jesucristo nos dice: cuando oren, clamen al Padre. Habla de un clamor. ¿Por qué? Porque Él está hablando de oración. ¿Y por qué están las palabras de mi clamor tan lejos de ti? ¿Por qué mi oración no llega a tu presencia? ¿Sí? La oración llega a través del Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Y la salvación llega a través del Espíritu. Por eso dice: ¿por qué está tan lejos de mí la salvación? ¿Y por qué están tan lejos mis palabras de ti? O sea, ¿por qué no escuchas mi clamor? La salvación, la oración que llega a los oídos del Padre. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y para mí no hay reposo. Lo que está hablando específicamente es: no escucho esperanza en mi vida. No tengo esperanza, Dios no me escucha, no tengo salvación. Ahora, ¿por qué sucede esto? Miren lo que dice el versículo 5. Pero tú eres santo. Y miren lo que dice el versículo 6. El versículo 3 dice: pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Versículo 5. Y versículo 6 específicamente: mas yo soy gusano y no, ¿qué dice? Hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. Cuando nosotros vemos específicamente la palabra, vemos al Señor convirtiéndose en gusano delante de Dios. ¿Cómo Jesucristo se puede convertir en gusano delante de Dios? ¿Cómo Jesucristo se puede convertir en un desperdicio delante de Dios? Estamos hablando de ser un gusano. Justamente por el pecado que cargó en la cruz. Ahora nosotros tenemos que entender cuál es el proceso de justificación. El proceso de justificación es Jesús tomando el pecado y Jesús haciéndose gusano delante del Padre. ¿Qué es lo que produjo? Produjo que el Espíritu Santo no esté en Jesús. Al Espíritu Santo no estar en Jesús, Él no tuvo comunicación literal con el Padre.
y no había forma de que el Padre tenía comunicación con él. Miren, cuando nosotros vemos esto, cuando vemos esta apreciación, es hermoso poder considerar la salvación. Ahora, esto recién es solamente el concepto que yo le quiero dar para que usted entienda cómo Cristo recibió justamente esa carga del pecado, esa separación del Espíritu Santo delante del trono. Por lo tanto, Él no tuvo comunicación con Dios, Él fue separado, Él fue completamente apartado. Ahora, ese acto redentor es un regalo, ¿sí? Ese acto redentor, usted ni yo tenemos ninguna injerencia sobre lo que Cristo pueda hacer. O sea, en resumidas cuentas, usted es salvo no porque se arrepiente, usted es salvo porque Dios quiso que usted sea salvo. Y no hay forma de que nosotros podamos decir o decidir nuestra misma salvación. Esto nos lleva a un concepto de pura humillación delante de Dios. Cuando uno tiene salvación, cuando uno alcanza la salvación, uno no alcanza la salvación porque quiere alcanzarla. Uno alcanza la salvación porque Dios así lo decide y así lo quiere. Y quizás automáticamente viene la pregunta y la respuesta. Entonces, hay algunos que Dios elige y hay otros que Dios no elige. Porque tenemos un concepto humano de elección. Tenemos un pensamiento humano. Miren, nosotros como humanos tenemos limitaciones. Esas limitaciones son equivocarnos, elegir muchas veces mal y dictaminar una solución sobre algo que no sabemos todas las variables hasta el final. Pero Dios sí. Dios sabe y Él conoce específicamente por qué es su elección. Y no es que Dios lo hace arbitrariamente, Él lo hace porque es Dios. Miren, busque el libro de Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 15. Si vamos al 15. No, versículo 13. Vaya al 13. Así lo veo un poquito mejor. Romanos 9, 13. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, ¿Dios es injusto porque lo decide de esa manera? No, de ninguna forma. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, usted cuando llegue al trono, cuando llegue delante de Dios, cuando llegue al lugar celestial, usted no va a poder decir: yo estoy acá porque me arrepentí y acepté a Jesús como Salvador y acepté la justificación de Cristo por mis pecados. No. Usted va a llegar ahí porque Dios lo eligió y porque Dios decidió de que usted sea salvo. Ahora, ¿qué es lo que va a demostrar que Dios lo eligió a usted? El hecho de que usted se arrepiente y dice: quiero que Jesús me salve. Cuando usted se postra delante de Dios y le pide misericordia, eso quiere decir que Cristo a usted lo eligió. Y cuando Cristo lo eligió, Cristo lo hace salvo. Miren, por ese motivo hay muchas personas que no son salvas. Y usted no se tiene que poner loco o loca porque la persona no es salva. Miren, muchos de nuestros hijos no van a ser salvos. Amigos, conocidos, compañeros, incluso acá, en esta iglesia, algunos de ustedes no van a ser salvos. Quizás este mensaje
lo está aburriendo, se están durmiendo, le entra por un oído y le sale por el otro. Están simplemente sentados acá nada más. ¿Sí? ¿Y sabe por qué pasa eso? Pasa eso porque Jesús a algunos elige y a otros no. ¿Saben cuántos años yo me volví loco dándome la cabeza contra la pared? Uy, ¿cómo hago para agarrar a este que es un incircunciso y hacerlo trabajar para el Señor? Me volví loco, loco, de verdad, orando, clamando. No digo que uno no tenga que orar, que uno no tenga que clamar, pero depende de Dios. Miren, o depende de Dios, o depende de las cosas que nosotros le demos carnalmente. Si usted a una persona le da motivación, le da apachuchamiento, le da un ambiente musical, le da un montón de cosas carnales, la persona va a ser motivada. Es más, va a ir a darle a los pobres, va a ir a hacer obras, va a ayudar a levantar la iglesia, va a poner ladrillitos, va a empezar a hacer esto, va a empezar lo otro. Y usted va a decir, uy, mira, qué salvo que es este pibe o esta chica. Y después se apartan de Dios. Y su fe es lo mismo que cualquier persona que recién conoce a Cristo. ¿Por qué sucede eso? Porque en realidad son personas simplemente motivadas por la carne. Eso sucede mucho en las iglesias. Miren, cuando uno es salvo, literalmente no puede vivir sin Cristo. No puede existir sin Jesús. Su vida no puede tener sentido si no está en comunicación con el Padre y ora todo el tiempo. Y esto no lo digo para que si alguno sufre esta falta de comunicación con el Padre, diga, yo no fui elegido, bueno, me tiro a la marchanta. No, porque si usted fue elegido, aunque yo le diga esto todo el día, usted va a decir, nada, voy a ponerme a orar y voy a tener una comunicación más grande que nunca. ¿Por qué? Porque usted fue elegido y lo siente así. Miren, nunca vio, obviamente es un amor no correspondido y algo que está mal, una chiquita que se enamora de un muchacho y los padres están en contra de ese amor. ¡Oh! Loca se pone la chica, o el chico, ¿no? Vamos a hablar de cualquiera de los dos sexos. Peor todavía, cuanto más le dicen que no, más quiere estar con ese chico o con esa chica. Porque está empecinado, porque está enamorado, entre comillas, ¿no? O enamorada. Y usted, si está enamorado de Cristo o enamorada de Cristo, yo le puedo venir a decir cualquier cosa, pero no hay nada que lo va a separar del amor de Cristo, que es, como dice 1 Corintios capítulo 13. Nada podrá separarnos del amor en Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni... Sí, usted lo conoce el texto. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús, porque Dios lo elige, porque la obra es de Cristo. Él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él mismo, ¿qué es lo que hizo? Se puso en la cruz y dejó que el Espíritu Santo se descomunique con el Padre. Miren la obra que hizo. Es algo que es imposible de hacer para nosotros, porque si a nosotros Dios nos salva, no hay forma de lo que nosotros podamos hacer, pero Él lo logró hacer en la cruz. Eso lo hizo para aquellos que Él elige. Y cuando uno es elegido por el Señor, uno no puede hacer absolutamente nada, ni para ser más elegido, ni para ser menos elegido. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Muchas veces, muchas personas son usadas por Dios para mostrar la gloria de Dios. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, ¿quién tiene la culpa de que la persona no reciba? Y miren lo que dice la Escritura, es increíble. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro
para deshonra. O sea, antiguamente, cuando el alfarero creaba diferentes elementos, un elemento podría servir para que usted coma, un platito. Otro elemento podría servir para que usted tome el agua. Pero otro elemento servía para que usted haga popó. ¿Sí? El elemento que recibía el popó, ¿le podía decir algo al alfarero de por qué lo hizo elemento absorbe popó? No le podía decir nada. ¿Por qué? Porque es un elemento que lo hizo el alfarero y el alfarero decide hacer como él decida hacer. Y no puede el tacho de basura decir al alfarero ¿por qué me hiciste tacho de basura? ¿Se entiende? Y cuando nosotros somos creados por Dios, nosotros somos creados, algunos para vasos para honra y otros vasos para deshonra. Y esto se lo digo, hay mucha gente que no le gusta esta palabra. Pero dice la misma escritura, dura es esta palabra y es difícil de oír. Pero es así. Hay personas que literalmente reniegan contra el Señor porque su papá, su hermano, su tío, su abuelo, su primo, su hijo no recibe a Jesús. Y se vuelven locos por eso. Y no pueden seguir ellos creciendo en la palabra de Dios porque no aceptan el destino. Porque no aceptan lo que Dios decidió de antemano. Y se quedan enganchados. Miren, muchas veces, esto lo explico, o sea, es algo que tenemos que saber como cristianos. Hay muchas veces que una mamá, o un papá, o un hermano, o un llámese X, la persona nos salva hasta ahí, en el pozo. Y tenemos un hilo atado acá, y tratamos de subirlo toda la vida, toda la vida, toda la vida. En vez de nosotros empezar a correr y dejar que el Señor levante a la persona. Hay veces que nosotros tenemos que entender, iglesia. Usted tiene que entender que hay personas que no van a ser salvas. Y aunque usted ore toda la vida, usted no va a mover la mano de Dios. La mano de Dios no es movilizada por su oración. Su voluntad es cambiada por la oración. La oración cambia su voluntad y cambia la aceptación para que aceptemos los planes de Dios. ¿Se entiende? Si usted oró una vez, o oró 2 veces, oró 3 veces, va a estar toda la vida orando y usted va a intentar poder cambiar algo que no se cambia. Lo que se cambia es su corazón para crecer en santidad. Despréndase de eso. Despréndase y empiece a crecer. Deje de quedarse clavado sobre una estaca, porque el día que llegue al trono usted va a ser salvo o salva. Pero Jesús, Dios mismo, les va a decir: ¿y por qué no aceptaste la palabra que yo te dije y seguiste creciendo? Seguiste avanzando, seguiste creciendo en santidad, en fe. Tu vida fue tirada por la borda en base a decisiones que yo tomé. Porque yo a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Y así yo lo decidí, dijo el Señor. Y si usted recibió a Cristo en su corazón, y usted hoy en día tiene el amor de Jesús, dele gloria al Señor y viva feliz por ello. Y si hay otras personas que usted le dio el Evangelio y no lo quieren aceptar, que sigan viviendo su vida. Eso no quiere decir que cada vez que usted tenga la oportunidad no le va a hablar de Cristo. Pero no malgaste su vida. Utilícela para otras almas.